Buenas tardes. El tema del que hablaremos en esta presentación son formas de diseñar un plan de intervención en la psicología de la salud, del módulo 0105, grupo 9183. Los integrantes de nuestro equipo son Rosales Romero Iris Anaí y Marta Martínez de Ana Guadalupe. Los temas que se analizarán son los siguientes: 4.1 Metas para prevenir la enfermedad. 4.2 Objetivos para conservar la salud. 4.3 Elección ética de la intervención. 4.4 Guías de práctica clínica. Y 4.5 Resultados basados en evidencia. Tema 4.1 Metas para prevenir la enfermedad. La prevención de enfermedades es de entre todas las novedades de acción psicológica la menos desarrollada y conocida. Esto porque históricamente la psicología ha nacido clínica y su carácter curativo desborda el preventivo. Actualmente el contexto de salud pública exige que la prevención avance hacia niveles optimizados. A nivel primario, las intervenciones deben volcarse en la salud general de los individuos dentro de sus colectivos sociales, priorizándose la asistencia de promoción de la salud y de prevención de enfermedades. A nivel secundario, se brindan las intervenciones especializadas, cuyo objetivo principal es la salud mental. Ahí es donde actúan los psicólogos clínicos. Y en nivel terciario, enmarca las actuaciones en los hospitales y las investigaciones epidemiológicas. En la siguiente tabla podemos ver algunas de las metas que se han trazado para prevenir la enfermedad. En lo que tiene que ver con la motivación de conocimiento, con la superación de problemas, con una motivación extrínseca, como lo es el dinero, entre otras. Aquí podemos ver la guía no exhaustiva de actividades compatibles con la prevención e intervención primarias, que abarca el participar y actuar en los equipos de salud de los servicios, el atender a los pacientes en consultas primarias, cuando afirma que dicha asistencia no puede ser confundida en ningún caso con la práctica de la psicoterapia. También con actuar en la salud general de los colectivos sociales e intervenir. Elaborar e implementar programas de promoción y de educación para la salud. El proponer programas de humanización y mejoría de la calidad de los servicios. Y el estudiar el perfil epidemiológico de los colectivos sociales bajo su responsabilidad profesional de cara a elaborar un plan de intervención primaria. En la tabla vemos el trabajo que implica precisamente estas metas para prevenir la enfermedad. Se tiene que trabajar en la gestión y planificación de programas, en la atención directa a los usuarios, en prevenir e intervenir en la comunidad, en la formación y también en la investigación. Las actividades compatibles con la prevención e intervención secundaria son las siguientes. 1. Brindar las asistencias psicoterapéuticas en sus varias modalidades en todas las edades. 2. Realizar psicodiagnósticos diferenciales mediante el uso de test o a través de diagnósticos descriptivos. Número 3. Orientar y proponer actividades de soporte social. 4. Actuar en coordinación con los demás profesionales de salud y equipos de salud primaria, básica y secundaria especializada. 5. Derivar pacientes a otros especialistas y servicios. Y 6. Elaborar en conjunto con el equipo multiprofesional programas de seguimiento y adhesión de tratamientos médicos, especialmente para enfermedades crónicas o
basadas en la prevención e intervención terciaria son: 1. Apoyar y orientar a los pacientes ingresados. 2. Apoyar y orientar a los familiares de los pacientes ingresados. 3. Actuar en los cuidados paliativos. 4. Asistir a los profesionales de la salud, cuidar de los cuidadores. 5. Pasar consulta en coordinación con otros equipos de salud. 6. Desarrollar actividades con los niños. 7. Preparar los enfermos para las cirugías. 8. Asistir a los pacientes ingresados en UTI. 9. Estimular a los niños también. 10. Orientar a las madres de niños ingresados. Y 11. Asistir a las urgencias psicológicas. La prevención de enfermedades debe de encararse de forma amplia, o sea, como una actividad pertinente a los diversos niveles de asistencia en salud y no solamente a los servicios de asistencia primaria. Tampoco se debe asociar prevención exclusivamente con intervención precoz, condicionada por el criterio de edad. La prevención es una actividad que se encaja en todos los niveles de atención de salud, debiendo ser ejecutada por todos los profesionales y equipos de salud, cada cual aportando su conocimiento especializado al equipo multidisciplinar de cara a la comprensión del perfil epidemiológico del colectivo social asistido y la elaboración de los planes de intervención. Tema 4.2. Objetivos para conservar la salud. El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres. La atención informal se ha visto que es predominantemente por mujeres cuidadoras en nuestro medio, las cuales no reciben ningún pago por su labor o por su trabajo. Algunas de ellas pueden ser familiares, amigas o vecinas del paciente, y esto ha tenido un impacto negativo identificado en ellas. Por ejemplo, en su economía, en lo laboral, en el uso de su tiempo, en su salud y calidad de vida, en la esfera psicológica también y debido a la sobrecarga. En el siguiente esquema podemos ver el impacto negativo en las cuidadoras informales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la sobrecarga, se habla de una sobrecarga objetiva y una sobrecarga subjetiva. En cuanto a esta última, se dice que es el sentimiento psicológico asociado al hecho de cuidar, que ha llevado a algunas a caer en depresión, tener problemas de salud física, usar medicación psicotrópica o desear el transferir su responsabilidad. Por otro lado, tenemos el impacto en la salud y bienestar de las cuidadoras. Incluso se ha hablado de un nuevo síndrome, el síndrome del cuidador, que trae problemas potencialmente invalidantes incluso en algunas de ellas. Y por otro lado tenemos un impacto en lo laboral, económico y social de las cuidadoras. Esto ha llevado al abandono temporal o definitivo del empleo y ha impactado en el desarrollo personal y en las relaciones sociales de las cuidadoras. Adela Cortina menciona que en la actualidad debe preguntarse por el futuro de los miembros más vulnerables de la sociedad y analizar la crisis del Estado benefactor, así como estudiar las consecuencias de 3 cambios estructurales que se han venido viendo, que como podemos ver aquí en la imagen, son la incorporación de la mujer al mercado laboral, la transformación de la estructura familiar y la extinción de la mujer cuidadora. En la actualidad, ningún estado de la Tierra tiene los recursos suficientes para pagar el trabajo de 24 horas sin descanso, sin vacaciones ni días festivos que hasta ahora han hecho gratis las mujeres, en su mayoría. Tema 4.3. Elección ética de la intervención. ¿A qué se refieren los autores cuando describen la ética y deontología en psicología?
Aquí podemos ver las definiciones. Por ejemplo, de deontología se dice que es la ciencia de los deberes, especialmente los que rigen actividades profesionales. En cuanto a la ética, esta parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. La ética profesional abarca entonces el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales. Es la encargada de marcar las pautas éticas del desarrollo de su actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano. Por ejemplo, la responsabilidad, el estudio, la constancia, el carácter, la concentración, formación, discreción, entre otros. En el siguiente cuadro podemos ver algunas de las diferencias entre ética profesional y deontología. La ética profesional está orientada al bien, a lo bueno, mientras que la deontología profesional está orientada al deber, y el deber debe estar en contacto con lo bueno. La ética profesional no es normativa, mientras que la deontología está precisamente compuesta por normas y códigos. La ética profesional no es exigible, pero la deontología profesional sí lo es para sus profesionales. La ética profesional propone motivaciones, mientras que la deontología profesional exige actuaciones. La ética profesional implica la conciencia individual predominantemente, pero la deontología profesional está aprobada por un colectivo de profesionales. La ética profesional se preocupa por los máximos, tiene amplitud, mientras que la deontología contiene los mínimos obligatorios establecidos para quienes ejercen una profesión. La ética profesional parte de la ética aplicada y la deontología profesional está ubicada entre la moral y el derecho. La deontología además tiene consecuencias de carácter sancionador. A pesar de sus diferencias, el Código de Ética Profesional, que comprende las aspiraciones y regulaciones que representan los valores de la psicología y que iluminan los límites del comportamiento, se alían con la deontología y también con la vocación que induce al facultativo a comportarse de una manera virtuosa. Ahora bien, ¿en qué consiste la deontología ética en la práctica psicológica? Bueno, dado que los psicólogos trabajan con personas, con lo que tiene que ver con sus sentimientos y problemas, es esencial que como profesionales tengan una actitud extremadamente ética a la hora de ejercer. El Código General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España ha establecido un código ético específico para los profesionales de la psicología, el cual está destinado a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades. En convivencia con la Constitución y con la finalidad de conseguir el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos en los distintos ámbitos de la vida individual y social, es que ha sido creado. El 28% de las resoluciones adoptadas por la Comisión Deontológica son sancionadoras. Las más frecuentes las encontramos en los siguientes artículos. El artículo 4, que habla sobre las sanciones que tienen que ver con el rechazar impedimentos a la independencia profesional y al legítimo ejercicio de la profesión. El artículo 6, que tiene que ver con la competencia profesional, responsabilidad, honestidad y objetividad. El artículo 8 sobre el no informar sobre malos tratos. Y el artículo 15 sobre la imparcialidad del profesional. El artículo 25, que se refiere a informar a los padres o tutores del menor de la intervención. El artículo 42, sobre informar a los padres o tutores del menor de la intervención y contenido del informe cuando éste es solicitado por un tercero, que podría ser un juez. Y el artículo 48, que está relacionado con la necesidad de informes claros, precisos, rigurosos e inteligibles al grado de certidumbre del contenido. Y la constancia de los datos del profesional que lo está emitiendo.
La ética y la deontología incursionan en distintos ámbitos, como los que se mencionan a continuación. Por ejemplo, en la investigación cruel y degradante, en la psicología ejercida a través de los medios electrónicos o por internet, que cabe mencionar que tiene limitaciones, como la carencia de interpretación de la comunicación no verbal, y está contraindicada cuando potencia el aislamiento social, como en casos de agorafobia, y tampoco es adecuada en emergencias psicopatológicas. También ha incursionado en lo que tiene que ver con el psicólogo y la administración de justicia. Es importante el saber decir no sé y mostrar a quien requiere nuestro servicio los recursos y limitaciones con que contamos. Para ir a ratificar, se habría que preparar como si uno fuera a ser interrogado por un abogado inteligente, pero actuar de manera correcta en la ratificación, que ésta sea precisa y honesta. También tiene que ver con la práctica profesional defectuosa, porque se puede llegar a transgredir en los siguientes artículos del Código Deontológico. Por ejemplo, el artículo 6 sobre que la fundamentación sea objetiva y científica en las intervenciones. En el artículo 15, que tiene que ver con que la realización de la actividad sea con máxima imparcialidad. El artículo 17, que tiene que ver con hacer patentes y expresar los límites de la competencia del profesional y de sus técnicas. Y el artículo 48 sobre el rigor, claridad, precisión e inteligibilidad de los informes psicológicos. También, por ejemplo, en las evaluaciones forenses, el psicólogo no debe incursionar en las vidas privadas, violar la intimidad de las personas, incurrir en aprovechamiento, modelar y condicionar a las personas ni etiquetarlas. Como podemos ver, el código deontológico vela por el comportamiento ético del profesional de la psicología, mientras éste actúa como psicólogo o mientras exista una relación profesional entre el paciente y el psicólogo. En conclusión, el artículo 21 del Código Deontológico dice que el ejercicio de la psicología no debe ser mezclado ni en la práctica ni en su presentación pública con otros procedimientos y prácticas ajenos al fundamento científico de la psicología. Tema 4.4. Guías de práctica clínica. ¿Qué es un tratamiento psicológico eficaz? A lo largo de los años se han planteado diferentes preguntas alrededor de la psicología. Una de las más importantes, sin duda, es la de ¿qué es un tratamiento psicológico eficaz? Esta pregunta se ha tratado de dar respuesta con el método científico, que como sabemos es un método en el que se pone a prueba una teoría. Este método se compone de diversas etapas. La primera de ellas es la observación. A partir de la observación, nosotros comenzamos a hacernos preguntas sobre el tema. ¿Qué observamos? Después de ello concluimos una hipótesis y posteriormente hacemos los experimentos necesarios para descubrir si nuestra hipótesis es real o falsa. Después de ello recogemos información de diversas fuentes para la correcta interpretación de los resultados y por último obtenemos nuestras conclusiones. Sin embargo, en psicología muchos difieren si de esa manera es la correcta para definir si un tratamiento es eficaz. Para resolver esta interrogación, primero debemos de saber qué es un tratamiento psicológico. Pues un tratamiento psicológico es una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. En ella, un especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana. Los tratamientos psicológicos tienen ciertos parámetros que deben seguir.
Esto debido a que se deben realizar ciertas pruebas científicas que demuestren que el tratamiento funciona y es aplicable a las personas. Para ello es necesario la creación de guías clínicas para la práctica psicológica. La génesis de las guías clínicas surge en 1989. En este año, el Congreso de los Estados Unidos crea la Agencia de Investigación y Política de Cuidados, la AHCPR, por sus siglas en inglés. El objetivo de esta agencia era determinar la eficiencia de los tratamientos para trastornos específicos y elaborar guías de tratamientos para dichos trastornos. Estas guías comenzaron con trastornos de medicina general y después pasaron a los trastornos psicológicos. La Asociación Americana de Psicología dedica una de sus secciones a la psicología clínica, en la cual un grupo de expertos crea el Task Force sobre promoción y difusión de procedimientos psicológicos. En 1995, este comité tenía como objetivo crear pautas para evaluar tratamientos psicológicos. Dentro de este informe se da a conocer el DSM-3 y la manualización del tratamiento para la depresión. Dentro del mismo informe se establecieron dos tipos de tratamientos, los primeros llamados tratamientos eficaces y los segundos llamados tratamientos experimentales, los cuales aún no se comprobaba su eficacia. En la actualidad se distinguen dos tipos principales de guías. Las primeras son las guías de tratamiento, las cuales son aquellas que ofrecen recomendaciones específicas sobre los tratamientos que un psicólogo puede ofrecer a sus pacientes, y las guías de práctica clínica, que son aquellas que ayudan a decidir al clínico, en conjunto con el paciente, cuál es la mejor opción de tratamiento terapéutico. Hoy en día existen un sinfín de estas guías. Sin embargo, la Asociación Americana de Psicología se ha encargado de realizar una guía para todas las asociaciones que decidan elaborar sus guías de tratamiento o de práctica clínica. Esta guía brinda las bases que, según la APA, toda guía debería tener. Consta de 12 puntos principales, los cuales son: respeto a los derechos y dignidad humana. 2. Explicar su necesidad. 3. Diseño de su alcance, contenido, usuarios y contexto. 4. Evitación de sesgos, revisión y cita de toda la literatura relevante. 5. Valor educativo para los psicólogos, público y otras personas interesadas. 6. Consistencia interna. 7. Flexibilidad. 8. Basada en las mejores fuentes disponibles. Actualmente, a nivel de la teoría, investigación y códigos legales de conducta y o estándares para la práctica. 9. Viabilidad de ser implementada en el lugar de la práctica actual. 10. Redactada en un lenguaje que anime o recomiende sin utilizar un lenguaje impositivo. 11. Deben ser claras, breves y sin ambigüedades. 12. Compatibles con las leyes, práctica profesional y código ético. Esta guía para elaboración de criterios toma en consideración dos dimensiones principales. La primera, la eficacia del tratamiento o la evolución sistemática científica de si un tratamiento funciona, y la segunda, la utilidad clínica entendida como la aplicabilidad, posibilidad y utilidad de la intervención en el lugar concreto en donde se ofrece. Tema 4.5. Resultados basados en evidencia. La psicología basada en evidencia es un modelo teórico que asume el método científico, como otras disciplinas que intentan demostrar empíricamente sus teorías. Inicialmente se guiaron de la medicina y los estudios con fármacos. Sin embargo, su mayor restricción se debió a que la psicología se evalúa el comportamiento individual de las personas y todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Los primeros antecedentes de la psicología basada en evidencia comienzan en 1896 con Whitmer, psicólogo que se planteó como objetivo formar psicólogos científicos y profesionales en metodologías basadas en evidencia. Sin embargo, fue hasta 1925 cuando Fisher realizó sus pruebas de significación estadística y propone un método en el que analiza diferencias entre los efectos de distintos tratamientos en pacientes.
En 1952, Eysenck comienza una forma más sistemática de evaluación científica de los tratamientos psicológicos. A partir de entonces comienza su intervención la Asociación Americana de Psicología, APA, la cual le pide trabajos importantes sobre el tema a Lipsy y Wilson en 1993, Shapiro y Shapiro en 1982, Smith y Glass en 1977, Smith, Glass y Miller en 1980. Estos trabajos fueron el preámbulo del desarrollo que tuvieron posteriormente los tratamientos eficaces de la década de los 90. A partir de entonces comenzó una proliferación de trabajos sobre la psicología basada en evidencia, lo que obligó a la Universidad de Oxford a sentar las bases para revisar, difundir y resumir todos los estudios que cumplieran con los requisitos. Posteriormente se crea el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica en Reino Unido. El objetivo del NICE era garantizar que se utilizaran tratamientos apoyados por las mejores pruebas empíricas disponibles. Más tarde, la APA comenzó a preocuparse por incorporar metodologías de diseño y evaluación de tratamientos basado en evidencia. En la tabla presentada se muestran algunas de las evaluaciones que otorgaron la APA y la NICE para ciertos tratamientos psicológicos de algunos de los trastornos más comunes. Podemos observar cómo ambas asociaciones otorgan un veredicto a un tratamiento de trastorno psicológico de diversa índole. Por ejemplo, para algunos tratamientos de la depresión, la APA considera que son efectivos, como la terapia de conducta, terapia cognitiva, terapia interpersonal, entre otros, y la NICE considera efectivos la terapia cognitivo-conductual computarizada o el mindfulness. En otros trastornos como la ansiedad generalizada, la APA considera que la biblioterapia no es efectiva para tratar este trastorno. Sin embargo, la NICE considera que este tipo de terapia es efectiva. Por lo tanto, podemos concluir que cada asociación tiene sus propios criterios para evaluar si un tratamiento es efectivo o no.